soldados, niños reclutados para combatir los grupos rebeldes, pero no voluntariamente. Son jóvenes secuestrados y obligados a tomar armas. A su vez, niñas no solo reclutadas para tomar armas, sino también para ser víctimas de delitos sexuales gravísimos. Muchos grupos internos como externos han tratado de explorar recursos naturales como oro, petróleo, diamantes. Y estas disputas, Cami, territoriales, te cuento, empezaron en 1999 por los grupos étnicos Gema y Lemba. Este caso se presentó en la República Democrática del Congo, Provincia del Ituri, el cual limita con Angola, con República Centroafricana y con Camerún. Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania. Cami, te puedo contar que Bosco Ntaganda inició su carrera militar a los 17 años. Tuvo una gran trayectoria por varias milicias congoleñas y en el 2002 se unió a la UPC, que defendía los intereses de los Gemas en Ituri. También te puedo contar que desde el 2002 hasta el 2005, Ntaganda fue jefe de operaciones militares. Durante este periodo se presentaron masacres étnicas, torturas, violaciones, reclutamiento generalizado de niños, muy grave. En el año 2003 se emite la primera orden de arresto contra Ntaganda por crímenes de guerra. En el año 2009 hubo un acuerdo de paz entre Ruanda y el Congo poniéndole fin a esta rebelión, y esto trajo consigo que Ntaganda hiciera parte del ejército y fuera ascendido como general. En el año 2012 se crea un nuevo grupo rebelde denominado el M23, que a su vez comete abusos gravísimos contra civiles, y en este mismo año se emite la segunda orden de arresto contra Ntaganda por crímenes de guerra. Imagínate que este tipo, Ntaganda, se entrega a la Embajada de Estados Unidos en Kigali, Ruanda, y fue trasladado a La Haya para ser procesado. Decenas de miles de personas fueron víctimas de Bosco Ntaganda y las tropas que se comandaban por él en el este del Congo. Por eso este juicio es de gran trascendencia y una victoria. Cami, la importancia de llevar a Bosco Ntaganda ante la CPI es de gran impacto, ya que crea un precedente y una advertencia a los comandantes abusivos de que ellos también podrían enfrentar un juicio. Sabemos que la Corte Penal Internacional investiga, procesa y condena en última instancia a las personas por los crímenes más graves internacionalmente. Bosco Ntaganda responde a los delitos de asesinato, intento de asesinato, violación, esclavitud sexual, ataque a civiles, saqueos, desplazamiento de civiles, ataques a objetos protegidos y lo más peligroso de todo, reclutamiento de niños soldados para que participen en actividades hostiles. Lo más grave, Camilo. Con respecto al marco jurídico aplicable al caso, debemos mencionar el artículo primero, el cual nos dice que la Corte es una institución permanente y esta estará facultada para ejercer su jurisdicción respecto de los crímenes más graves y de trascendencia internacional. El artículo 5 nos dice que los crímenes de competencia de la Corte serán el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El artículo 25, en el apartado 3, en el inciso A, prevé expresamente tres formas de responsabilidad penal individual, de las cuales son que la persona cometa un delito a título individual, que la persona lo haga conjuntamente con otra persona o por mediación de otra persona, independientemente si la otra persona es penalmente responsable. En este caso, la Fiscalía acusó al señor Ntaganda de haber cometido determinados delitos como coautor indirecto, es decir, junto con otra persona y a través de otra persona. Según el artículo 30 del Estatuto, se considera que una persona ha cometido un delito como individuo cuando lleva a cabo personalmente los elementos objetivos del delito, como la intención y el conocimiento necesario, así como con cualquier lex specialis. Hay que mencionar que la evaluación de las pruebas y todo el procedimiento realizado por la sala para establecer una alegación fáctica deberá tener en cuenta los requisitos de los artículos 64 y 74, ambos en el apartado 2. En el artículo 8, en el apartado 2, inciso E, subinciso primero, encontramos el crimen de guerra de atacar intencionalmente a civiles. Por lo tanto, debe entenderse por ataque en el sentido del artículo 49 del protocolo. En el adicional primero, cual nos dice que los actos de violencia contra el adversario, ya sean ataque o defensa. El crimen de lesa humanidad de asesinato lo encontramos en el artículo 7, en su apartado 1, inciso A. El crimen de guerra de asesinato lo encontramos en el artículo 8, apartado 2, inciso C, subinciso primero del Estatuto.
El crimen de guerra dirigir intencionalmente ataques contra la población civil lo encontramos en el artículo 8, apartado 2, inciso E, subinciso primero. El crimen de guerra de violación lo encontramos en el artículo 8, apartado 2, inciso E, subinciso sexto. El crimen de lesa humanidad y de la esclavitud sexual lo encontramos en el artículo 7, apartado 1, inciso G. El crimen de guerra de esclavitud sexual lo encontramos en el artículo 8, apartado 2, inciso E, subinciso sexto. El crimen contra la humanidad de persecución lo encontramos en el artículo 7, apartado 1, inciso H. El crimen de guerra de saqueo lo encontramos en el artículo 8, apartado 2, inciso E, inciso quinto. El crimen de lesa humanidad y el traslado forzoso de población está en el artículo 7, apartado 1, inciso T. El crimen de guerra de ordenar el desplazamiento de la población civil está en el artículo 8, apartado 2, inciso E, inciso octavo. El crimen de guerra de reclutar o enlistar a niños menores de 15 años en las fuerzas o grupos armados o de utilizarlos para participar activamente en las hostilidades se encuentra en el artículo 8, apartado 2, inciso E, inciso séptimo. El crimen de guerra de atacar objetos protegidos lo encontramos en el artículo 8, apartado 2, inciso E, inciso cuarto. Y por último, el crimen de guerra de destruir la propiedad del adversario lo encontramos en el artículo 8, en su apartado 2, inciso E, subinciso doceavo. La Sala de la Corte Penal Internacional da inicio al juicio de segunda instancia con el fin de resolver recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Bosco Tagata. Toda vez que la defensa sustenta su recurso en que alguno de los testigos y documentos presentados en el juicio de primera instancia no logran comprobar la culpabilidad más allá de toda duda. Damos paso a la Fiscalía para que dé sus argumentos respecto al presente recurso. Su señoría, la Fiscalía considera que todos los testimonios aportados, entre ellos 3 testimonios, solicito vuelvan a ser escuchados a continuación. Tanto las pruebas que no fueron entregadas a viva voz como los documentos logran demostrar la culpabilidad del señor Taganda, más allá de todo duda razonable. Es más, su señoría, una vez que se evidencien las grabaciones de los testimonios que acabo de mencionar, estos, juntos con los otros 15 que habrán en el expediente y que no pueden ser presentados a viva voz, se logra atacar la inocencia del señor Taganda. I deny the General Crimes Commission or have knowledge about them. I claimed that the new recruitments were told to take care of the civilians and the property from Mandro. I told them to shoot only the enemy in the same direction that the bullets come. I testified about taking part of the planning and developing of the first operation. Afterwards, I claimed not to be involved on the second operation. I denied the recruitment from children under 15 years old in order to add them to the battalions. I denied sexual harassment against them. Briefly, it was about the understanding of the military ideology, according to what every soldier had to be disciplined, they needed. We had to teach them to take care about the civilians and their properties. A soldier must fight against other soldiers, for we were taught that the discipline and the moral are the main weapons of every soldier. Fifth, we were able to taught them to follow the hierarchy and the command chain, showing discriminations. They have to show discipline without any discrimination toward the civilian people. Declaro haber observado personalmente cómo acerca de un mes antes de la creación de la UPC y FPLC, en agosto del 2002, un total de 100 niños fueron reclutados por la fuerza y llevados a Mandro para recibir formación. Puedo describir cómo el señor Bosco y su grupo fueron a la escuela primaria de niños de Mutsipela y se llevaron por la fuerza a niños de quinto años que tendrían entre 10 y 13 años, y también fueron recogiendo niños que iban a buscar agua por el camino. Sé del incidente ocurrido en la escuela Mutsipela porque el día del reclutamiento me encontraba a no más de 50 metros de la misma. Y escuché ruido y recibí información de personas que me decían que a los niños los estaban sacando de la escuela. Admito que no fui al recinto de la escuela. Vi al señor Bosco caminando con los niños en fila india cuando salían del recinto escolar en dirección al campamento de Mandro, mientras los familiares de los niños estaban llorando y lamentándose. Y hablé con un profesor que había sido amenazado fuera de este recinto. Respecto a los niños que fueron recogidos en el camino, la información me fue dada desde Mandro, donde vi personalmente a los niños secuestrados también. Vi una víctima de este incidente porque estaba entre los niños que fueron secuestrados cuando sacaba agua y luego pues informé.
La víctima tenía 14 años y se fue a seguir el entrenamiento en Mandro. Trabajó como guardaespaldas de los imputados y participó en diversas actividades militares y operacionales. También declaró sobre la comunicación dentro de la UPC y la FPLC, en particular con relación a las bitácoras y entrenamientos de ciertos reclutas, así como los presuntos niños reclutados. We are currently with the person of identification who in the testimonies will be called P0010. She will be giving her testimony as a protected witness. I identify myself as P0010. I was kidnapped by the UPC when I was fleeing the clashes between the APC and the UPC. At that time, I was 13 years old, following which I was transferred to the clash camp located in Rampara. I recruited by the APC force at the end of 1999. I'm taking Rampara, where I received training for 9 months, under the orders of the Uganda military. Then I returned to Bunia with a group of boys and girls. I was chosen as Miss Naganda's bodyguard, along with and we were located in I participated in several operations that were intended to murder and torture people, but what he had to do most was attract boys and girls, recruit them and hand them over to I had to witness many rapes of children, especially girls and women. I was also abused many times by the different men almost every day at 7 hours of the day. It is very delicate issue for me as a victim for reasons such as shame or fear or reprisals. I also accompanied to Miss Nagandas on his visit to the Rampara training camp. I remember a variety of details about his trip. Commonly used weapons were AK-47 assault rifle, TK machine gun, QBC-95 family of weapons. According to the testimony provided by the witness, the chamber is satisfied that the testimony of the witness in relation to her experience during the escort of Mr. Taganda incredible and can be trusted. At the time of showing the different videos, she perfectly recognized them. The chamber finds P0010 self-identification and his account of the visit to the Wampar training camp credible. Buen día, mi identificación será P083. Fui secuestrada en octubre del 2012 cuando tenía 12 años de edad. Estaba regresando de la escuela primaria hacia mi casa cuando fui emboscada por la UPC y llevada al campamento de Bule para recibir mi entrenamiento. Desde ahí empezó mi verdadera tortura y pesadilla, donde fui maltratada y abusada sexualmente múltiples veces. Recuerdo que en mi llegada lo primero que me advirtieron fue que Bosco Taganda era el comandante a cargo del campamento, y aunque no estaba físicamente, el nombre de él y del señor Baati eran los más mencionados debido a las canciones donde les rendíamos homenaje. Recuerdo la visita del señor Taganga al campo, quien era un hombre de carácter fuerte a quien nadie le podía negar nada y de mando. Recuerdo que una de las cosas que más le importaba al señor Taganda y de la cual mantenía muy pendiente era el entrenamiento de los niños reclutados. En el 2003 fui herida en batalla en Largo, y tras mi tratamiento regresé a mi aldea, donde me di cuenta que mis padres habían fallecido, y meses después di a luz a un niño de quien no sé quién es el padre.